Buenos días. Vamos a continuar con el ciclo de conferencias dentro, por una parte, de la Cátedra de Economía de la Salud y Dirección de Organizaciones Sanitarias y específicamente de nuestro máster de Salud Pública y Gestión Sanitaria Europa Health. Y hoy tenemos la suerte de contar con una persona que pocos como él conocen la situación a nivel global, de los retos a los que se enfrenta la salud pública y especialmente la situación como consecuencia del cambio de gobierno en Estados Unidos. Es el doctor Daniel López Acuña, que es como vosotros epidemiólogo y especialista en salud pública. Ha tenido una larguísima trayectoria profesional muy vinculada siempre a la Organización Mundial de la Salud, tanto en los años en los que estuvo trabajando en Washington, en Estados Unidos, dirigiendo el Departamento de Sistemas de Salud para OPS, como durante el tiempo que también estuvo en Ginebra. En ese sentido, aunque desde el año 2014 está jubilado de sus obligaciones con la Organización Mundial de la Salud, ha continuado teniendo una actividad impresionante en todos los ámbitos, en el ámbito de las publicaciones científicas, en el ámbito de las conferencias y en el ámbito también de la comunicación. Y en ese sentido ha sido especialmente importante su contribución durante la pandemia de COVID-19, orientando en cierta manera para dar mensajes fiables a la población. Yo le agradezco muchísimo en mi nombre y en el de toda la escuela que esté aquí con nosotros y Daniel, cuando tú quieras. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Buenas tardes a todas y a todos. Para mí siempre es un gusto estar en Granada y estar en la escuela. Simplemente menciono que tuve que ver con los orígenes de esta escuela hace 40 años y en esa época impartí el primer curso internacional que dio la escuela, que fue un curso de epidemiología aplicada a la planificación de sistemas y servicios de salud, antes de que todos vosotros nacierais. Entonces, bueno, estar aquí 40 años después me hace mucha ilusión y ya tenía unos cuantos años de no venir a la escuela, justo antes de la pandemia, 6 años prácticamente. Eh, yo diría demasiados, pero bueno, qué bueno que ya eso ha quedado superado y estoy aquí. Agradezco la invitación de los dos másters de Salud Pública y Gestión Sanitaria y el Europop Health Master, con los que he tenido mucha vinculación en el pasado. Solía yo dar muchas clases en los módulos iniciales del máster, sobre todo en temas de salud internacional, de gobernanza mundial en salud, de migración y salud, de acción humanitaria. Así que, bueno, es para mí un placer estar con vosotros. Creo que a algunos de vosotros os conocí en una transmisión del desayuno con diamantes. Así que, bueno, mucho mejor estar aquí en persona. El tema que voy a abordar es un tema que impacta mucho la salud mundial, que impacta mucho la gobernanza internacional en salud, y son las consecuencias que tienen las decisiones que ha tomado la administración Trump con respecto no solo a pertenecer o no a la OMS, ese es un tema y muy importante, sino también a suprimir la ayuda externa de Estados Unidos en todos los capítulos, pero que afecta notablemente la ayuda al desarrollo en materia de salud y la ayuda de desarrollo que va hacia las acciones humanitarias. Entonces, bueno, voy a hacer unas pinceladas de esto y tendremos oportunidad de dialogar, preguntar, conversar a este respecto. Pero sí quisiera yo señalar que esto no es una anécdota, este es un problema serio, estructural, y por eso le estamos dedicando tiempo y análisis. Y en las próximas semanas, la OMS va a discutir con su estructura de gobernanza en la Asamblea Mundial de la Salud cómo reaccionar ante todo esto y cómo achicar la operación de la OMS, lo cual tiene ya en sí mismo un impacto notable en las acciones de salud mundial. Bueno. Empecemos con el tema de la retirada de la OMS. La crónica de una muerte anunciada, por decirlo de alguna manera.
Digo la crónica de una muerte anunciada porque ya Trump, en su última fase de su mandato, se había retirado de la OMS. Pero no había podido hacerlo efectivo porque el Congreso establece un plazo de 12 meses, el Congreso americano, para que pueda viabilizarse o hacerse efectivo la retirada de un organismo internacional al que se ha, para el que se ha suscrito la membresía y del que se forma parte. Y vino la administración Biden, revirtió por fortuna y sensatamente esa decisión de retirarse y todo el mundo temía, aunque no pensaba que lo fuera a hacer tan rápido, que cuando regresara Trump a la gestión de la presidencia, habría una retirada de la OMS. Pero esto lo hizo el primer día que entró. Firmó la orden ejecutiva de retirada de la OMS el primer día. Ya era un tema obsesivo para él, ¿sí? Y esto es un golpe a la salud mundial. Eso hay que empezar por eso, hay que definirlo con toda claridad. Esta orden ejecutiva que decreta la separación de Estados Unidos de América de la OMS fue firmada en el primer día de su segundo mandato y hay que leerlo como lo que es, un golpe artero a los esfuerzos internacionales en materia de salud y una acción claramente dirigida a minar la gobernanza sanitaria mundial y a minar las estructuras multilaterales que caracterizan al sistema de Naciones Unidas. Entonces, no es un capricho, no es un acto de voluntad, no es una preferencia, es un ataque estructurado al multilateralismo en materia sanitaria. Como dije, va a entrar en vigor en enero del 2026, como lo estipula el Congreso. La decisión comenzó a tener consecuencias ya en las operaciones de la OMS y, insisto, en una semana más la Asamblea Mundial de la Salud va a decidir qué grado de recorte al presupuesto de los próximos 2 años, 26-27, se lleva a cabo y cuánto va a tener que sacrificar de la acción de la OMS. Y esto ya lo estará anunciando en los próximos días, un poco antes de la Asamblea. Y debo decir, y esto es muy importante subrayarlo, Estados Unidos no solo va a dejar de aportar a la OMS en los 2 años que vienen, 26, 27, y bueno, pues lo que siga correspondiente al periodo de Trump, sino que se ha negado a pagar sus obligaciones establecidas por pertenencia a la OMS del 2024 y 2025, dejando a la OMS en un serio déficit presupuestario para la operación que está corriendo hoy, en este momento. Entonces, lo primero que el director general de la OMS ha tenido que hacer es un plan de choque para hacer recortes inmediatos que estén ligados a pues, el déficit presupuestal que va a experimentar simplemente por lo que deja de pagar de su obligación contraída al ser miembro de la OMS. Y no se diga lo que va a dejar de pagar en los años sucesivos al ya no serlo. También muy importante entender, esto no afecta solo a los ciudadanos y residentes de los Estados Unidos. Esto tiene una repercusión mundial. Nos toca a todos, nos afecta a todos y cada uno de nosotros. Mina los esfuerzos coordinados de 194 Estados miembros, que ya no son 194, son 192, después del retiro de Estados Unidos y de esa imitación caricaturesca de Argentina, del presidente Milei, de abandonar también la OMS, sin entender lo que pierde de posibilidades de cooperación y de ayuda oficial a través de los presupuestos de la OPS-OMS en Argentina. Entonces, bueno, han quedado 192 países y ya no 194. Y vamos a ver qué implica eso de que se hayan salido dos, porque no es únicamente que ya el club tiene menos miembros, es que se afecta toda una serie de mecanismos de cooperación internacional. Recordemos que la OMS fue creada en 1948, poco después de la Segunda Guerra Mundial. Y en su constitución, los estados que la formaron en su momento y los estados que hoy son parte de la OMS, otorgaron a la OMS la atribución de fungir como autoridad sanitaria internacional. Esto no es que se lo arrogue la OMS,
Esta es una decisión de los Estados miembros que le otorga ese poder de autoridad sanitaria internacional. Entonces, al excluirse dos Estados miembros, se salen del mecanismo de gobernanza y de circuito gobernado por una autoridad sanitaria internacional para coordinar acciones en situaciones particularmente de alerta y respuesta o de crisis en materia de salud pública. Yo creo que es importante hacer una pequeña recapitulación sobre algunos hitos en la evolución de la gobernanza mundial en salud. Hay que entender que durante los últimos 170 años se han generado distintos mecanismos internacionales, multilaterales, perdón, a ver si, para tratar de prevenir y combatir enfermedades inicialmente. Esto empezó con las conferencias sanitarias internacionales en 1851 en París. Estaban muy centradas en prevenir la transmisión de enfermedades infecciosas hasta lo que se sabía de enfermedades infecciosas en ese momento. Pero desde ese momento, estamos hablando ya de prácticamente 175 años a ese respecto, se privilegió la solución multilateral a los problemas. A esto siguieron desarrollos. Uno de ellos, muy pionero en la región de las Américas, fue la Oficina Sanitaria Panamericana, que se crea en 1902, antes que se crease la OMS como tal. Pero también se crea la Oficina Internacional de Higiene Pública en 1903 y la Organización para la Salud de ese precursor de las Naciones Unidas que fue la Liga de las Naciones en 1920. Entonces, ya desde ese momento están las estructuras internacionales. Además, en 1919 se crea también la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, que reúne a las cruces rojas o medias lunas rojas nacionales, que habían surgido a partir de la batalla de Solferino y tras la iniciativa de Henri Dunant, en la creación del Comité Internacional de la Cruz Roja Suiza, y que luego se fue expandiendo. Y que también es un actor en materia de acción humanitaria y de acción internacional en materia de salud. Pero bueno, viene después la creación de la OMS. Es un momento culminante en la diplomacia en salud global y en la gobernanza mundial de la salud. Se establece en 1948, fusiona la anterior Oficina Internacional de Higiene Pública y la Oficina de la Organización para la Salud de la Liga de las Naciones. Y desde entonces y después de la aprobación de la Constitución, se vuelve el espacio multilateral por excelencia de la gobernanza mundial en salud, reconocido por todos los países del mundo. Y en esto recordemos una cosa que es muy importante: la OMS no es una agencia externa a los países. La OMS es la asociación de los países con un secretariado para cumplir las funciones, pero la asociación de los países para trabajar conjuntamente para la mejora de la salud mundial. Entonces, de ahí la importancia de que un país se salga de la OMS, porque se sale del esfuerzo conjunto, no solo se sale de estar presente o no en la lista de países miembros de un organismo externo. La creación de la OMS supuso la conformación de una agenda en materia de salud mundial que ciertamente va más allá de la prevención y control de enfermedades infecciosas. Hoy ya no solo se ocupa de eso, no, la OMS no solo se ocupa de epidemias y pandemias, se ocupa de gestión sanitaria, de todo tipo de patologías, de prevención y control de enfermedades, de promoción de la salud, de determinantes sociales y económicos y comerciales de la salud, entre otras cosas. Perdón. Hay que hacer notar, y esto no tenemos el tiempo para profundizar en ello, sería motivo de toda otra conferencia, que desde hace 3 décadas más o menos han proliferado mecanismos y plataformas de actores múltiples y gobernanzas paralelas que han terminado por crear un espacio sumamente atomizado, un espacio balcanizado en la arquitectura mundial de la salud. Y han creado
múltiples entidades que a veces compiten con la OMS, pero que no tienen la misma figura de gobernanza en donde cada país tiene un voto. Y esto es una verdadera amenaza también a la gobernanza mundial en salud, independientemente de la retirada de Trump de la OMS. En el 22 de julio del 46 fueron 61 los estados que firmaron la Constitución de la OMS. La Carta Básica tenía un preámbulo, 19 capítulos, 82 artículos, establecía el objetivo general, enumeró las funciones, estableció la relación entre la OMS y el resto de las Naciones Unidas y con otras organizaciones públicas y privadas que no necesariamente se ocupaban de salud. Pero no fue adoptada la Constitución sino hasta la Conferencia Internacional de Salud de Nueva York en junio del 46 y fue firmada el 22 de julio del 46 por los 61 estados, pero entró en vigor el 7 de abril del 48. Por eso se celebra el 7 de abril el Día Mundial de la Salud que acabamos de pasar. El objetivo plasmado en la Constitución, que que la salud sea lograda por todas las personas al más alto nivel posible. Es decir, construir el más alto nivel posible de salud en la población mundial. Y el artículo 2 de la Constitución define las funciones de la OMS en estos términos. Lo primero es que dice, tiene que actuar como autoridad directora y coordinadora en materia de salud internacional, además de su colaboración con la ONU, de asistir a los gobiernos a su solicitud a fortalecer sus servicios sanitarios, a proveer la asistencia técnica necesaria y en situaciones de emergencia la ayuda necesaria, siempre a solicitud de los países y sobre la base de aceptación de los Estados miembros. También de estimular, avanzar el trabajo encaminado a erradicar enfermedades epidémicas, endémicas y de otra naturaleza, y de proponer convenciones, acuerdos y reglamentos que pueden tener incluso un peso vinculante. Es el caso del Reglamento Sanitario Internacional, es el caso de la Convención contra el Tabaco, los dos únicos instrumentos hasta ahora vinculantes. Y tendremos, si la Asamblea Mundial de la Salud lo aprueba y no revierte nada de los acuerdos alcanzados hasta ahora, el acuerdo pandémico mundial, que, bueno, en gran medida se produce a consecuencia o con posterioridad a la pandemia de COVID-19. Entonces, ¿dónde está la función central de la OMS? Pues en actuar como la autoridad que dirige y coordina el trabajo en materia de salud internacional, plasmada en la Constitución. Hemos hablado ya de cuándo se funda, cuántos miembros tiene una sede en Ginebra, tiene 6 oficinas regionales y 151 oficinas en país. Entonces, la OMS no es Ginebra nada más, o no es la oficina de Copenhague para Europa, o no es la oficina para América en Washington de la OPS, sino que tiene una estructura que cubre 151 oficinas en los países y 6 oficinas regionales. Y tiene alrededor de 7.500 expertos en salud y otros tipos y personal de apoyo. Entonces, tiene un secretariado que es grande, que es amplio, y una infraestructura en países que también es amplia. Todo ello se va a ver notablemente afectado por los recortes de la retirada de Estados Unidos. Este mapa os muestra la distribución regional de la OMS. Toda la región de las Américas, de Alaska a la Patagonia, está cubierta por la Oficina Regional de las Américas. La sede de la oficina está en Washington, para más INRI, en el medio de toda esta situación de retiro de Estados Unidos, y eso tendrá que irse acomodando de alguna manera. La región europea comprende desde Groenlandia, territorio al que aspira a anexarse la administración Trump también, y abarca países que tienen que ver con Europa, la Unión Europea, pero también las repúblicas de Asia Central y todo lo que era la antigua Unión Soviética.
e Israel también. Está la oficina del Mediterráneo Oriental, que ahí no se distingue muy bien, pero debería de aparecer en un tono de azul distinto, que abarca países musulmanes del Oriente Medio fundamentalmente. Tiene la oficina en Cairo, la oficina para Europa está en Copenhague, la oficina para África en Brazzaville, en el Congo, y abarca prácticamente todos los países africanos, eh, y el único país musulmán africano que no es parte del Mediterráneo Oriental es Argelia, que es parte de la región europea. Eh, perdón, de la región del Mediterráneo Oriental, no de la región europea. El sudeste asiático, que tiene su oficina en Nueva Delhi y abarca la India y algunos otros países del sudeste asiático, y el Pacífico Occidental, que tiene la oficina en Manila y que abarca países como China, Japón, Australia, Corea. Entonces, hay una especie de federación de oficinas regionales, pero todas ellas bajo la gran cobertura de la Organización Mundial de la Salud, y la gobernanza general está presidida por todos los Estados miembros a través de la Asamblea Mundial de la Salud. Algo que es importante es que cuando empezó la OMS, esto era justo al revés. El financiamiento era con las cuotas de los países, en un 75-80%. Y se recibían algunas donaciones complementarias para llevar a cabo el trabajo. Hoy, incluso este porcentaje es aún menor, es casi el 20% nada más de contribuciones de los Estados miembros, de la cuota que tienen que pagar en forma fija, de acuerdo a una escala de Naciones Unidas, y las contribuciones voluntarias, las donaciones a través de ayuda oficial al desarrollo, especialmente de organismos públicos, y las contribuciones de la filantropía como la Fundación Gates, suponen el financiamiento de casi el 75% del presupuesto de la OMS. Entonces, la salida de Estados Unidos afecta. La cuota de Estados Unidos era una cuota cuantiosa, y las contribuciones voluntarias de Estados Unidos eran unas contribuciones cuantiosas, de las más importantes. Entonces, afecta en las dos medidas, a través de USAID, financiando programas a nivel de país, a nivel regional y a nivel mundial, como lo financia la Agencia Española de Cooperación, como lo financia el DFID del Reino Unido, como lo financian las agencias de cooperación de los distintos países europeos, que son una parte muy importante de la contribución al presupuesto de la OMS. Evidentemente, la OMS tiene que proporcionar liderazgo en asuntos críticos para la salud, participar en asociaciones y en alianzas. Algo muy importante que se nos olvida a menudo: la OMS tiene un papel crucial en establecer normas y estándares y promoción y supervisión de su aplicación. Y esa dimensión normativa de fijación o de estándares de la OMS se va a ver también notablemente minada al perder recursos con la falta de contribución de Estados Unidos. Y busca utilizar la evidencia y la investigación para enmarcar opciones de políticas éticas para que los países mejoren la salud de las personas. Hace un apoyo directo a nivel de país. Quienes hayan estado en lugares o quienes vivan en donde hay oficinas importantes de la OMS, saben que es un núcleo técnico considerable que brinda apoyo técnico a los países que no tienen suficiente capacidad propia en algunos campos, que monitorea y evalúa tendencias mundiales de salud y que fortalece los sistemas de salud en los países. La OMS emprendió una reforma importante. Me tocó estar en esos momentos ahí. Fui asesor de la directora general para la reforma de la OMS en 2011. Y lo que se planteaba en ese momento es que la salud mundial había cambiado dramáticamente, que la OMS estaba transformando en un mundo globalizado que cambiaba también rápidamente, y que había que redefinir muchas de sus acciones para que jugara un papel crítico en la salud mundial, que la OMS estaba sobregirada y necesitaba centrarse más en prioridades estratégicas y recomponer
su cogobernanza, sobre la fortaleza que tiene de su estructura descentralizada, que necesitaba responder mejor a las necesidades de los países miembros con un financiamiento más predecible y sostenible, que significa simplemente mejorar la financiación con cuotas fijas y no estar al arbitrio de las decisiones voluntarias de donaciones. Esto estamos hablando desde hace 15 años prácticamente, desde 2011, 2010. La proliferación de iniciativas también mundiales de los partnerships o multi-stakeholder partnerships, llamados así, plantearon la necesidad de una mayor coordinación y alineamiento a nivel global, regional y de país. Esto viene trabajándose. Y si un país como Estados Unidos, que es miembro de la OMS, quería ver cambios en la OMS, lo que tenía que hacer es haber apostado a la agenda de reforma, esta o la que se definiese, y no salirse. Salirse la vía fácil. Por crítico que se quiera hacer de algunas operaciones de la OMS, y debo decir que las críticas planteadas por la administración Trump en términos fundamentales son falacias, son, por así decirlo, prejuicios ideológicos con relación a la acción multilateral en salud, no elementos de una evaluación fundamental. Entonces, por eso preocupa que se tomen decisiones tan a la ligera con tanta implicación. ¿Qué desafíos tiene la OMS en los próximos años? Pues tiene que profundizar y completar las reformas que fueron iniciadas en 2011. Y lo que va a anunciar en unos días en la Asamblea Mundial de la Salud el doctor Tedros, el director general, son estas reformas profundas que van a tener que hacer grandes recortes, especialmente en la sede, pero también en algunas oficinas regionales y oficinas de país. La OMS tiene que definir una hoja de ruta clara para trabajar con más coordinación estrecha con el esfuerzo de los países y de otras agencias para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030 que tienen que ver con la salud. Hay que restablecer ese liderazgo de la OMS en el concierto de la arquitectura de la salud mundial y resolver lo que podemos llamar el conundrum, las contradicciones y muchas veces antagonismos, perdón, de los procesos duales de gobernanza interna. Lo que ocurre en las oficinas regionales y lo que ocurre en la oficina mundial. Hay que superar las grandes duplicaciones, procesos paralelos, detener el deterioro del financiamiento central. Oh, Dios mío. Que experimenta las contribuciones establecidas como parte de la membresía y trabajar más en el desarrollo de bienes públicos mundiales en materia de salud, situando en perspectiva también el involucramiento que tienen que tener los actores no estatales, que no supongan un conflicto de interés. No se trata de que la industria tome las riendas de la OMS, la industria farmacéutica o alimentaria o de alcohol. Se trata de que las entidades que no necesariamente son gubernamentales y que tienen objetivos comunes puedan colaborar en los procesos de mejora a la salud, de mejora de la salud colectiva. Bueno, todo esto para decir, el gran problema que tenemos con las medidas que ha adoptado Trump es que es una de muchas medidas retardatarias. Es una de las muchas órdenes ejecutivas que firmó en pocas horas, que ha desmontado por completo lo que hizo la administración Biden, que está poniendo de cabeza el orden nacional e internacional, y lo estamos viendo con todo el tema arancelario, que está dando los primeros pasos definitorios de un nuevo imperialismo oscurantista, conspiranoico, basado en la fuerza, y que va a caracterizar los próximos 4 años. Estamos viendo expresiones de esto todos los días. Solo ver el telediario y ver lo que anuncia la administración Trump o lo que anuncian los secretarios de los distintos departamentos de la administración Trump, y que lamentablemente, a menos de que existiese un proceso interno que revocase el mandato de Trump, pues vamos a tener 4 años así. Y si nos va bien, si no es que eso se extiende aún mucho más. Ejemplos: salida del Acuerdo de París con relación al cambio climático, revirtiendo los compromisos de cambio climático.
declaración de una emergencia nacional en la frontera con México, movilización del ejército, endurecer las medidas antimigratorias, expulsión de migrantes. Esa expulsión que tanto censuró el Papa Francisco. Autorizar la perforación indiscriminada para extraer más petróleo y más gas sin importar el efecto ambiental. Lo que ya dije, acciones encaminadas a deportar a millones de migrantes, incluidas redadas antimigrantes en escuelas e iglesias. Indultar masivamente a quienes ilegalmente invadieron el Capitolio e intentaron perpetrar un golpe de Estado. Y generar una guerra económica y comercial mundial con la introducción de aranceles. Y debo decir, todo esto cuando uno lo va viendo en perspectiva, no suena tan distinto a lo que fueron los comienzos de la Alemania nazi. Y yo creo que tenemos que ver la expresión del neonazismo y el neofascismo en el caso de la administración Trump y lo que eso implica para la vida de las personas. ¿Qué ocurre ya en lo sanitario? Bueno, se desvincula del Reglamento Sanitario Internacional, retira su contribución técnica y financiera, da la espalda a la construcción de 77 años de cooperación sanitaria entre países, y esto amenaza a la seguridad sanitaria mundial y reduce nuestra capacidad de protegernos colectivamente de amenazas y riesgos para la salud. La pandemia de COVID nos ha mostrado muy claramente que esto no lo podemos hacer, que ningún país, ningún territorio, ningún continente es una isla desde una perspectiva epidemiológica. Al retirarse Estados Unidos y Argentina, se han automarginado de uno de los poquísimos instrumentos jurídicos vinculantes, como es el caso del reglamento, y lo han hecho también del nuevo Tratado Pandémico Internacional. Trump retiró sus delegaciones de la negociación de la mejora del reglamento sanitario y del Tratado Pandémico tan pronto firmó la orden ejecutiva. Es decir, fue realmente dar la espalda al proceso de cooperación internacional para tener una mejor seguridad sanitaria mundial. Recordemos un poco de aspectos del Reglamento Sanitario Internacional. Es un instrumento jurídico vinculante para los países miembros, ahora 192. El objetivo es ayudar a la comunidad internacional a prevenir y afrontar riesgos agudos de salud pública que puedan atravesar fronteras y amenazar a las poblaciones de todo el mundo. Pero hoy, en un mundo tan globalizado, con un trasiego tan importante de personas, las enfermedades infecciosas u otros riesgos sanitarios se pueden propagar muy rápidamente y una crisis sanitaria en un país puede afectar muy rápidamente los medios de vida y la economía de otros. Y estas crisis pueden tener su origen en enfermedades infecciosas emergentes, el SARS, una nueva pandemia de COVID o de influenza o de gripe aviar, o la propagación del virus del ébola o de la viruela símica o mpox. Entonces, salirse de este circuito e ir a su aire e ir por libre tiene serias implicaciones. Recordemos que el Reglamento Sanitario Internacional no solo se aplica a las pandemias o a las epidemias o brotes de enfermedades infecciosas que alcanzan una proporción mundial, sino que está referida a otras emergencias de salud pública, como son las causadas por derrames, fugas, vertidos de productos químicos, accidentes nucleares. Es decir, lo radiológico, lo nuclear, lo químico, lo ambiental está también dentro de lo que se contempla como emergencias internacionales de trascendencia, emergencias de salud pública, perdón, de trascendencia internacional. La idea es que, y así fue aprobado en el 2005 y entró en vigor en el 2007, este reglamento sanitario interfiriese lo menos posible en el comercio internacional, pero que protegiese la salud pública. Y para eso, pues mantener muy buenos medios de vigilancia y respuesta sanitaria para detectar, para notificar y controlar eventos o incidencias de salud pública. Pero bueno, esto depende de que todo evento que ocurra en cualquier país, entre ellos Estados Unidos, sea notificado oportunamente. Justo lo que está ocurriendo en estos momentos, o lo que no está ocurriendo, perdón, con los casos de gripe aviar y con el problema de la gripe aviar en Estados Unidos, en donde incluso pues, se han establecido controles
en el Departamento de Agricultura y el Centro de Control de Enfermedades para que la información no se transparente. Porque básicamente ese es el nombre del juego. Entonces, pues para la seguridad sanitaria mundial necesitamos transparencia, el que todo evento sea notificado rápidamente, el que la OMS como administradora del reglamento sanitario y garante de la seguridad sanitaria mundial colabore estrechamente con los países y arme una red de respuesta coordinada. Entonces, ¿qué busca el reglamento? Una acción concertada para prevenir la propagación internacional de enfermedades y la propagación de riesgos, una alerta y una respuesta rápida ante epidemias o ante otras emergencias sanitarias. Entonces, ya hemos quebrado esto. Ya hemos quebrado porque ya hay un par de países, y uno de ellos particularmente significativo, importante, pesado en muchos sentidos, que no van a ser parte de este mecanismo de gobernanza internacional para la seguridad sanitaria. El reglamento sanitario que se aprobó en el 2005 introdujo nuevos conceptos para la salud pública, solicitud por la OMS de verificación de las incidencias, evaluación rápida de riesgos, determinación de si un evento es una emergencia de salud pública de importancia internacional y coordinación de la respuesta internacional. En estos momentos, si mañana tenemos una crisis en donde se convoca el comité de emergencia, la OMS declara una emergencia sanitaria internacional, Estados Unidos no considera que es parte de ese circuito y no se va a atener a las recomendaciones y va a ir por libre. Esto puede que le vaya bien si tiene suerte o le puede ir muy mal y nos puede ir mal a todos si no responde adecuadamente al tipo de peligro sanitario. Por ejemplo, lo que tienen en estos momentos de crisis con respecto a la gripe aviar. Hay un tema que es muy importante entender. Lamentablemente, el Reglamento Sanitario Internacional, y le va a pasar lo mismo al tratado pandémico, no ha logrado superar el concepto de Estado-nación soberano y está basado en ese concepto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que no otorga el poder, el músculo y los dientes necesarios a la OMS para actuar como el garante internacional de la seguridad sanitaria mundial. Entonces, está todo basado en la buena voluntad y el afán de cooperación de las estructuras nacionales. Y eso tiene sus límites, como lo vimos en la pandemia de COVID. ¿A qué se le llama emergencia de salud pública de trascendencia internacional? Pues cuando una enfermedad o condición médica, independientemente de su origen o fuente, puede presentar un daño significativo a los seres humanos más allá de las fronteras. No se limita, insisto, a las enfermedades epidémicas, abarca lo ambiental, lo químico, lo nuclear, y es una emergencia de salud pública de carácter internacional, de acuerdo a lo que establece el protocolo del reglamento sanitario, cuando es un riesgo para la salud pública de múltiples estados debido a la propagación internacional y que requiere una respuesta internacional coordinada. Y esto, pues, es el gran pacto que se alcanzó en el 2005 y que se hizo, las modificaciones que se hicieron después de haber vivido la experiencia del SARS, que de alguna manera fue precursora de la experiencia de COVID. Pero algo también muy importante a tomar en cuenta, y sobre todo, debo decir, a tomar en cuenta en la cooperación internacional, es que el Reglamento Sanitario Internacional definió una serie de elementos a los que le llamó capacidades básicas de los países. Core capacities en inglés. Como aquellas acciones indispensables, fundamentales, que son responsabilidad de cada país y que permiten lograr el objetivo de la seguridad sanitaria mundial. Lo necesario para conectar de manera adecuada con el circuito de alerta y respuesta internacional. Esto incluye sistemas de vigilancia epidemiológica, más allá de los brotes epidémicos, vigilancia de enfermedades, servicios de laboratorio
muy ágiles y competentes, redes nacionales, regionales y mundiales en donde los sistemas de información sean rápidos y sensibles. Están definidos, tienen indicadores, fueron aprobados por todos los países. Sin embargo, al inicio de la pandemia, solo una tercera parte de los países cumplían con estas capacidades básicas. Tenemos el 65% del mundo que no cumple con ello y no invierte lo suficiente en ello. Y aquí estamos hablando de inversión en salud pública. Estamos hablando de que, por ejemplo, este ámbito de las capacidades básicas de los países no ha sido incorporado mayormente en las agendas de cooperación internacional. Se habla de muchas otras cosas, de cobertura universal de salud, de enfermedades específicas, pero esto que es esencial para construir la seguridad sanitaria mundial no ha recibido suficiente atención. Y los países, para hacer esto, tienen que invertir en salud pública. Y esto lo vimos en todos los países, Europa incluido, España incluido. En el momento de la pandemia, quedó muy claro que hay todavía un trecho a reforzar en materia de estas capacidades básicas para cumplir con el reglamento sanitario internacional. No se diga en los países más pobres, en los países en desarrollo. Bueno, no podemos escapar de hablar un poco de que la pandemia de COVID-19 nos hizo ver que no habían sido suficientes las reformas hechas hace 15 años al Reglamento Sanitario Internacional después del brote de SARS. Que la idea de que la OMS fuese un órgano central de coordinación era importante, pero no se cumplía. La notificación no siempre era oportuna. La coordinación de los esfuerzos de contención para declarar emergencias puede funcionar, pero para coordinar la acción en base a las recomendaciones, no necesariamente. Y acordémonos de una cosa, la OMS no es como aparece en las películas, no es como Contagio o algunas de esas otras películas que habéis visto seguramente, en donde aparecen una especie de Interpol sanitario internacional que muestra su credencial y puede entrar a cualquier lugar y puede secuestrar personas o puede arrestar personas. No, la OMS tiene poco poder de, como se dice en inglés, enforcement, de aplicar la ley o las disposiciones y las regulaciones. Hace las recomendaciones, plantea las regulaciones. Y por eso, para los temas críticos, pandémicos y de seguridad sanitaria, la verdad es que no hay otro camino más que fortalecer esa capacidad de mayor ejercicio de la autoridad sanitaria internacional. Pero eso lo vimos en la pandemia del COVID-19, que quedó lejos, en parte porque los países han estado reacios a ceder el control a un organismo internacional. Y que tuvieron en el reglamento del 2005 la habilidad, entre comillas, de crear unas cláusulas que decía, bueno, pueden ir a su aire siempre y cuando no contradigan las cosas que recomiende la OMS, y si en 48 horas se ve que las contradicen, bueno, tienen que alinearse. Pero la realidad es que la respuesta que tendría que estar a pandemias, que tendría que estar dictada por un reglamento que es vinculante, no ha existido como tal y no existió al inicio de la pandemia. Esta pandemia puso a prueba la resiliencia del instrumento del Reglamento Sanitario Internacional y el papel limitado de la implementación de la respuesta por parte de la OMS. Docenas de países pasaron por alto las regulaciones, muchos países no informaron de manera oportuna durante el brote de coronavirus, otros instituyeron restricciones de viaje contra el Consejo de la OMS. Hubo varios países que dijeron que esto se podía combatir con cloro, que no había que hacer nada, que no había que confinar, que no había que usar mascarilla. Y bueno, vieron una mortalidad notablemente incrementada en los años iniciales de la pandemia. Y son países como el Reino Unido, como los propios Estados Unidos en su fase inicial, como Brasil en el régimen de Bolsonaro y algunos otros países más. Entonces, bueno, hubo una limitación y por eso hay que reforzar estos instrumentos, y la salida de países de este marco instrumental pues es muy peligroso.
Hablamos del nuevo tratado pandémico. Ha llevado 3 años la negociación, no ha sido fácil, ha habido mucho tira y afloja. Eh, Algunos países como Estados Unidos mismo, aún no en la administración Trump, dijeron, mejor solo reformemos algunas cositas, perdón, del Reglamento Sanitario Internacional, pero a final de cuentas quedó muy claro que, que, bueno, esto necesitaba más que el sanitario junto con el tratado pandémico. Pero yo sigo insistiendo, yo creo que tenemos que entender que ninguno de los dos enfoques va a tener éxito si los países no ceden soberanía y reconocen el papel de mecanismo mundial y autoridad internacional de la OMS en fenómenos pandémicos. Hay que mejorar la definición de riesgos para la salud en el reglamento sanitario, hay que mejorar la definición de la seguridad sanitaria mundial, crear más un gradiente de distintos niveles de complejidad de las emergencias de salud pública, construir más equilibrios, controles, más rendición de cuentas y resolver esta contradicción entre el Estado-nación y una autoridad supranacional y sobre todo hacer que la lógica de salud pública sea más asertiva y esté por encima de los intereses económicos y prevalezca como lo esencial. Hay que apoyar una capacidad institucional mayor a nivel nacional, regional, local en los países, para que los países tengan preparación pandémica, para que tengan planes de contingencia. Combinar esfuerzos de sistemas nacionales de preparación de emergencias y de respuestas a fenómenos epidémicos. Pero bueno, con todo esto, es más doloroso el ver esa crónica de una retirada anunciada, esta medida miope, dañina en muchas medidas, en mucha magnitud, que ya se veía venir, ya hablamos de ello, y de una manera obsesiva y falaz sobre todo, Trump y sus secuaces no esperaron ni 24 horas para firmar y decir, de ahora en adelante, ni hablamos con ellos, vamos a nuestro aire y hacemos lo que se nos da la gana. Pero esta es una de las muchas medidas contra el multilateralismo. Eh, eh, ya habéis visto cómo se piensa retirar el financiamiento de las Naciones Unidas, se ha retirado de UNRWA, la Agencia de Refugiados en Palestina, se ha retirado del Acuerdo de París, ha reducido sus financiamientos para UNICEF, amenaza con reducir sus financiamientos para otros organismos de Naciones Unidas. Y encima, pues este oscurantismo científico-técnico es como un regreso a la Edad Media y una prevalencia de la fuerza bruta como la lógica de un destino manifiesto que nos regresa esencialmente al lejano oeste o a la Edad Media, como diría Humberto Eco, la nueva Edad Media, ¿no? Y lo vemos incluso con la designación de una persona como Robert Kennedy Jr., como secretario de Salud, negacionista, antivacunas, y que toma una serie de medidas que son, bueno, vamos a decir, de censura y restrictivas a la acción y al quehacer regular. Y no se diga, habéis visto en las últimas semanas el escándalo del retiro del financiamiento de la Universidad de Harvard, las presiones con la Universidad de Columbia, la afectación a la comunidad científica de los Estados Unidos. Es decir, estamos ante un fenómeno que es realmente dramático, no es baba de perico, perdón. Sí, sí. Entonces, esto va muy aunado a este negacionismo sanitario. Posiciones antivacunas, políticas cercenadoras de los derechos en materia de salud sexual y reproductiva. No se puede hablar de salud sexual y reproductiva, no se puede hablar de LGTBI, no se puede hablar de transgénero. Todos esos términos están prohibidos en las subvenciones de investigación ahora en las universidades. Es decir, estamos realmente ante nuevos Savonarolas. Y la designación de Robert Kennedy, pues es algo que
a pesar de que concitó un amplio rechazo de la comunidad internacional, científica y académica del país, se ha producido. Entonces, bueno, las consecuencias que esta medida va a tener en política sanitaria mundial y en la propia salud pública de Estados Unidos son realmente devastadoras. No sé qué estoy haciendo aquí. Perdón, ahora sí. No es solo que el accionista principal de la OMS se haya salido de la noche a la mañana, sino que también está marginando de su contribución científico-técnica, del aporte de la cooperación y el diálogo. La gente ya no participa en el comité de Estados Unidos, ya no participa en el comité que asesora a la OMS sobre qué cepas se van a incluir en el desarrollo de las vacunas anuales de influenza, por ejemplo. Entonces, ha dado la orden a las entidades de salud del país de no hablar y no conectar con la OMS, de no solo no reportar la información sobre frecuencia de enfermedades, ¿no? Eh, Además de esto, por supuesto, pues se va a enfrentar la OMS en el próximo bienio a la pérdida de 1.300 millones de dólares, que era la aportación de Estados Unidos, tanto en cuota como en aporte voluntario. Y esto supone que la OMS va a tener que recortar el 20% de su quehacer, de su personal, de sus acciones. Y ya empezó a anunciar el doctor Tedros que reducirá notablemente la sede central en Ginebra, que tendrá que cortar programas que afectan a nivel de país y a nivel regional. Y esto, bueno, va a hacer que la OMS pierda una capacidad de actuación, de margen de maniobra, ¿no? Eh, bueno, ya mencioné los 1.300 millones de dólares, e insisto, a eso se le agregan entre 600 y 700 millones de dólares de lo que debe Estados Unidos del bienio 24-25 y que dijo ya que no va a pagar. Se queda en deuda total, ¿qué le importa? ¿Sí? Entonces, estamos hablando de casi 2.000 millones de dólares de una pérdida efectiva de recursos para la salud mundial a través de la OMS. ¿Qué se va a debilitar en la OMS? Pues muchas cosas. Acciones de preparación, alerta y respuesta ante pandemias. Actividad normativa y de estándares. Reducción en operaciones que están dirigidas a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible del 2030. Se va a producir un rezago en acciones destinadas a la cobertura universal. Ya hay evidencia de que hay numerosos indicadores de la cobertura sanitaria universal que se han ralentizado en su evolución o han regresado. El último informe que se hizo en Naciones Unidas, no en la OMS, sino en la Comisión de Población y Desarrollo, mostró claramente esto. La última sesión especial de la Asamblea de las Naciones Unidas, no de la Asamblea Mundial de la Salud en Nueva York, mostró también el rezago en materia de cobertura universal. Es decir, estamos teniendo retrocesos, no progresos. Y yo creo que eso es lo que hay que entender. Se va a afectar programas de vacunación, mortalidad, reducción de mortalidad infantil, mortalidad materna, combate contra el VIH, tuberculosis y malaria, lucha contra enfermedades desatendidas, prevención y control de enfermedades no transmisibles o crónicas, fomento de salud mental y de salud sexual y reproductiva, y una seria, súper seria limitación a la capacidad de la OMS y de otros agentes para dar respuestas a emergencias sanitarias y acción humanitaria en materia de salud. El recorte es notable. Además, bueno, tendremos la incoordinación sanitaria. Si se llega a producir una nueva pandemia, tendremos un serio problema eh, eh, de incoordinación mundial. Estados Unidos va a ir a su aire y esto va a producirse cuando más se necesita la coordinación, cuando más tenemos que tener una capacidad de alerta y respuesta mundial, global, coordinada, para tener un bien público mundial en materia de seguridad sanitaria. Yo soy pesimista en cuanto a que vamos a tener varios años con este escenario. Va a ser muy difícil revertir esta orden ejecutiva,
la dinámica de la política interna de Estados Unidos no nos lleva a pensar ni en eso, ni en revertir otras de las medidas negativas que ha adoptado Trump, ni de revertir el mandato de Trump. Ojalá que así fuese desde mi punto de vista. Y lo digo no solo por una percepción política, sino por el impacto que tiene en la salud mundial y en la gobernanza mundial. Eh, Tampoco la presión internacional va a tener mayor espacio, no lo está teniendo siquiera para la defensa de los ataques arancelarios. Eh, yo creo que lo que queda es que los Estados miembros que están en la OMS den un paso adelante y contribuyan más financieramente y técnicamente. Y que esto se vaya haciendo gradualmente, pero que vayan compensando el gran hiato que ha producido la salida de Estados Unidos. No va a ser fácil, no va a ocurrir, perdón, de un momento a otro, pero es el único camino posible para mitigar estos enormes impactos de un golpe tan bajo a la salud mundial. Es encomiable que el gobierno de España ha hecho, la ministra sí lo anunció, una aportación extraordinaria a la OMS, está defendiendo la probidad y la pertinencia de la OMS. Además, España va a hacer desde mayo parte del comité ejecutivo de la OMS. Hacía muchos años que España no era parte. La ministra personalmente va a estar muy involucrada en esto. He tenido posibilidad de conversar ampliamente con ella y yo creo que tiene una noción muy clara de lo que hay que defender en la OMS y de cómo España va a jugar esa baza. Ojalá que otros países de la Unión Europea lo hagan, pero no necesariamente hay mucha esperanza de que esto así sea. Eh, Viene encima toda esta polémica del incremento del gasto en defensa, de la seguridad, del rearme, que hace además particularmente más difícil el que pueda haber un espacio y un margen de maniobra. Y bueno, en el ámbito diplomático va a ser muy importante que las autoridades europeas, españolas, no dejen de insistir, de tratar de convencer a la administración de Estados Unidos para rectificar la decisión, pero yo no veo esperanza por esa vía diplomática. Y yo creo que lo que hay que hacer es actuar, hay que traer más recursos al marco de cooperación internacional multilateral que supone la OMS, pero eso va a tomar tiempo. Mientras tanto, pues vamos a ver un recorte notable en la OMS. Solo para señalar esto se anunció oficiosamente, pero se va a anunciar oficialmente en los próximos días. El número de divisiones de programas de la OMS se va a reducir de 10 a 5, el número de directores en la sede de 80 a 30, en un plan de reorganización de emergencia que fue discutido hace una semana y pico en un retiro. Hoy. El plan se va a presentar a los Estados miembros a fines de abril. Se plantea, y esto no es malo en sí mismo, pero vamos, habrá que construirlo muy bien, trasladar algunos departamentos que están hoy en Ginebra a oficinas regionales de la OMS, donde los costes son más bajos, o a puestos de avanzada de la sede central fuera de Ginebra. Yo he estado en conversaciones con la representación de España ante Naciones Unidas en Ginebra, y hay una voluntad muy clara de ofrecer que si en algo puede aportarse, España puede ser sede de alguno de los programas de la OMS. Eh, una de las sedes más caras para mantener las operaciones, esto fue hecho desde que se creó la OMS, es Suiza. El coste de operaciones ahí es muy alto. Entonces, bueno, hay que abatirlo, redistribuyendo, pero, a ver, aún con recortes, aún con manejo más eficiente de la gestión interna de la OMS, cuando se pierde bienalmente 1.300 millones, el 20 a 20 y tantos por ciento de sus recursos, pues hay que cortar con el hacha muchas acciones que se venían realizando. Eh, Se ha hablado, por ejemplo, de trasladar la operación de OMS contra la polio a la oficina regional del Mediterráneo Oriental en el Cairo, porque los países que siguen teniendo más bolsones de polio
son Afganistán y Pakistán, en donde hay mucha dificultad de lograr por la presencia de los talibanes, por las zonas no accesibles, las coberturas de vacunación necesarias. Son los países donde continúa la transmisión del poliovirus salvaje. Se habla de llevar el ámbito de medicina tradicional de la OMS a la India y no en Ginebra, y otros departamentos básicos que puedan estar en otros lugares o de Europa o del mundo. Yo creo que en esto hay que ser muy abiertos, tenemos un mundo mucho más global y más conectado y actuar con más eficiencia. Pero, insisto, no va a ser suficiente para generar el ahorro necesario. 600 millones de dólares para 2025, una brecha presupuestada de 1.900 millones de dólares para el próximo bienio, es sustancialmente provocada por el retiro de Estados Unidos. Y bueno, pues lo más probable es que se reduzca en casi un 40% el personal, que tiene alrededor de 2.600 personas en la OMS, en Ginebra en estos momentos, y pasar a unos 1.400 a 1.500. Esto os da la idea de que esto no es para mañana o para pasado mañana, es ya. Es urgente. No necesito deciros cómo está la gente que trabaja o que viene trabajando desde hace años en la OMS en Ginebra. Así que, bueno, esto nos plantea la gran magnitud del problema del retiro de la OMS. Pero hay más, que son las consecuencias sanitarias de los recortes en la ayuda oficial al desarrollo de los Estados Unidos. Solo una pregunta. Tenemos hasta las 2, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Bueno, suspensión de los fondos de ayuda al desarrollo de Estados Unidos. La nueva administración pues ha generado un terremoto sin precedentes que deja en total riesgo al sistema de ayuda al desarrollo internacional que se construyó en 1945. Todas las administraciones presidenciales de Estados Unidos, aún administraciones republicanas de Reagan, de Bush Jr., no han tocado esto. No lo vieron como algo que tenía que ser cercenado. Porque, entre otras cosas, también le genera ventajas de soft power al gobierno y al país en este sentido. Por eso esta cita de Truman que decía, si no queremos morir juntos en guerras, debemos aprender a vivir juntos en paz. Esto lo dice al fundar Naciones Unidas en 45 en San Francisco. No sé si alguno de ustedes ha estado en un parque de secuoyas que está al norte de San Francisco, que se llama Muir Woods. Espectacular, unos árboles gigantescos que son más altos que las torres de unas catedrales. En una especie de espacio preservado por esos árboles, se hizo la reunión fundadora de las Naciones Unidas, donde Truman dijo esto precisamente. Veamos qué cambio de espíritu de la reconstrucción posterior a la Segunda Guerra Mundial a lo que estamos viendo hoy. ¿Sí? Y en ese momento, Estados Unidos representaba el 50% de la economía global. Hoy es solo el 20% de la economía global. Pero entendía muy bien la importancia de la cooperación y la colaboración entre países para la búsqueda de una prosperidad colectiva. Pero esta vez han sido formas y humillación desconcertantes. Entre Trump y Elon Musk, dos plutócratas, en un fin de semana anunciaron su intención de cerrar la agencia de desarrollo, la USAID, más grande del mundo, porque dijeron está llena de gusanos. Hicieron bromas y a golpe de tweet desmantelaron lo que son 45,000 millones de dólares de ayuda oficial al desarrollo. Ya no es los 1.300 de la ONU, son 45,000. Comprenderéis que China y Rusia, pues, se frotan las manos ante esto. Es un tiro en el pie que Estados Unidos se da. Ya venía deteriorándose su papel en el sur global, pues con esto mucho más.
porque Estados Unidos ha ejercido un papel crucial, quizá excesivo, debo decir, en el financiamiento de estructuras públicas globales y decidió entonces abandonar esto y contribuir a una fractura del orden global, debilitando el sistema multilateral y el sistema de cooperación. Entonces, se ha retirado de los fondos a distintas agencias de Naciones Unidas, ya vimos de la OMS. Se ha suspendido la participación en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Fondos para la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados están congelados. 1.200 millones para UNICEF están congelados. El cierre de un programa de salud materno-infantil de UNFPA en Afganistán, financiado por Estados Unidos, supuso el despido inmediato de 1.700 mujeres afganas. Y las vociferaciones de la Casa Blanca amenazan estos días con quitarle los fondos a la OTAN, incluso a la OTAN, y al sistema de Naciones Unidas. Y Estados Unidos no destinaba el 0,7% de su Producto Interno Bruto, solo destinaba el 0,24% de su ingreso nacional bruto a la asistencia oficial al desarrollo. Esta es una de las cifras más bajas dentro de los países de la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico. La ayuda humanitaria, que además le servía para deshacerse de excedentes agrícolas, obligaba a comprar los propios vehículos, es decir, le favorecía económicamente y a sus empresas y a sus consultoras, pues se ha visto también cercenado. Este pequeño porcentaje de su riqueza representaba el 43% de la ayuda humanitaria global. Entonces, piensen que ya teníamos un sistema humanitario que no alcanzaba a recaudar los fondos necesarios para el volumen de necesidades humanitarias. Se corta el 43% con esta congelación de fondos de cooperación al desarrollo y que afecta a la ayuda humanitaria, esencial en las principales crisis, en países tan castigados como Afganistán o Sudán, y no se diga en una multitud de otros escenarios en donde la acción, sobre todo en el África subsahariana, dependía en gran medida del financiamiento de Estados Unidos. No nos olvidemos que 1 de cada 5 niños, niñas y niños del planeta vive en una zona de conflicto y entonces está en necesidad de ayuda humanitaria. Estamos hablando de 400 millones de niños. Ya las Naciones Unidas consideraban el año 2024 como catastrófico por la falta de fondos suficientes para atender todas las necesidades humanitarias y al ataque constante contra su labor. Pues el 2025 va a ser todavía más violento e impredecible y no se diga el 2026. Hay una verdadera crisis del sistema de ayuda humanitaria. Bueno, ¿qué ha hecho Estados Unidos con esto? Abandonar la apuesta por el soft power. La cooperación siempre fue un beneficio mutuo de un país receptor, pero también al oferente. Le servía para frenar migración a su territorio, reducir cultivo de drogas, prevenir enfermedades globales, mantener a países en su órbita de influencia, alejarlos de los malos, entre comillas, de otros países. Es decir, una herramienta del llamado soft power en diplomacia internacional y de apoyo a su seguridad, además garantizando que por la cooperación al desarrollo, pues se podía sobrevolar ciertos territorios, tener bases, atracar fragatas en puertos estratégicos. Uno puede plantearse que la Agencia del Desarrollo de Estados Unidos requiriese una reforma profunda, pero esa discusión ya no tiene sentido. Lo que ha hecho es borrarla de un plumazo y quitar los fondos. Y quien vea en su cierre una oportunidad, yo creo que se equivoca. No se va a cubrir ese vacío. Y siento, Suiza, un país neutral y que tradicionalmente era un país cooperador, reducirá, tiene una administración de centro derecha, más tendiente a la ultraderecha en estos momentos, de manera significativa el apoyo a las Naciones Unidas, a pesar de que además es sede de múltiples organizaciones, incluida la OMS. Es decir, tenemos un panorama muy inestable, un orden internacional agrietado, un nuevo sistema que pues, ni siquiera hemos concebido
y en donde lo que va a proliferar es el darwinismo, el capitalismo salvaje, el que se salve el que pueda y el... En México existe un dicho que no se va a entender lo que diga, pero que el que tenga más saliva trague más pinole. El pinole es la harina de maíz que se hace muy espesa, entonces la única manera de tragarle es si se tiene un poco de saliva. Bueno, que quien no tenga saliva se ahogue, básicamente. Es el momento de proteger a muchas organizaciones sociales fundamentales. Muchas de las ONGs para el desarrollo están en una crisis profunda, han dejado de recibir financiamiento y van a dejar de recibir aún más. Y no se diga las que tienen que ver con, con, eh, con asistencia humanitaria. Eh, Impactos en todo, desde el brote mortal de viruela símica en la República Democrática del Congo, hasta la composición de la próxima vacuna contra la gripe estacional de este otoño-invierno. Este colapso de USAID y el apagón de las comunicaciones de los CDCs en Estados Unidos, pues están creando nuevos desafíos para que la OMS y sus asociados respondan de la mejor manera a las emergencias sanitarias. Una parte muy importante de la respuesta de la OMS en emergencias sanitarias, en ayuda humanitaria, en Uganda, República Democrática del Congo, Gaza, Sudán, otros lugares, Afganistán también, cuenta con el apoyo de fondos de Estados Unidos que han sido retirados. Entonces se deja de actuar para salvar vidas, ya no simplemente para tener acciones de desarrollo sanitario. La suspensión de la financiación de PEPFAR, el plan de emergencia de la Presidencia de Estados Unidos para alivio del SIDA, ha provocado el cese inmediato de los servicios de tratamiento, pruebas y prevención de VIH en 50 países que se veían apoyados por el PEPFAR sobre la base de acuerdos bilaterales. Es decir, esto no es algo que va a ocurrir, es que ya ocurrió, ya lo estamos viviendo, ¿sí? La suspensión repentina y la desvinculación también va a afectar los esfuerzos mundiales para erradicar la polio y la respuesta a las epidemias de viruela símica en África. Solo en Myanmar, casi 60,000 personas, mujeres y niños sobre todo, se han quedado sin acceso a servicios de salud vitales. En la ciudad de Goma, en la República Democrática del Congo, y en sus regiones circundantes de Kivu del norte y Kivu del sur, perdón, solo 1/3 de las personas que necesitan servicios de salud, que dependen de la acción humanitaria, han podido acceder a ellos y ha conquistado gran parte del territorio de la región el grupo rebelde del M23. Entonces, bueno, las ONGs que operaban en muchas de estas áreas de conflicto, marginales, abandonadas de la mano de Dios, que estaban apoyadas por USAID, pues han visto sus fondos cortados y han tenido que cortar operaciones y repatriar gente. Las mujeres embarazadas no pueden llegar a centros de salud para tener partos seguros en todas estas zonas. La amenaza de enfermedades infecciosas, viruela símica, cólera, se ha multiplicado. Hospitales y morgues están desbordados. Algunos de los trabajadores de la salud han tenido que huir porque no tienen subsistencia, están desfinanciados los servicios. Eso también es un problema que se crea con la dependencia excesiva de la ayuda oficial al desarrollo por años y particularmente de la monoayuda al desarrollo de Estados Unidos en muchos escenarios. Suministros y otros insumos críticos agotados peligrosamente. Y muchas ONGs dependen en gran medida de esta financiación, pero no es solo la financiación, sino que se acaban rompiendo las alianzas y las asociaciones para poder operar. Las colaboraciones entre los Centros para el Control de Enfermedades, CDC, y la OMS han cesado. CDC no está reportando datos sobre influenza a través de plataformas globales como FluNet. Hay centros nacionales de influenza en 133 estados miembros de la OMS que comparten la información y con esta información se toma la decisión de la composición de la vacuna. Estados Unidos se sale de esto. Hay una pausa en la presentación de información de Estados Unidos. Los CDC han informado solo
de un puñado de casos humanos de gripe aviar más mortal a través de la alerta de emergencia de OMS, pero, y con respecto a infección de animales, pero el Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha publicado algo de información en línea, pero la información sigue siendo irregular y parcial y se considera que estamos subestimando el problema de la influenza aviar. Bueno, yo creo que yo podría seguir, tenía una sección adicional, pero que ya no tiene que ver con el impacto directo de Estados Unidos, sino sobre el riesgo que tenemos de sufrir una nueva pandemia si hemos aprendido algo del anterior y si estamos preparados. Pero voy a obviarlo, lo voy a dejar en la presentación para si que lo queréis tener, pero sí señalar que hay una pandemia, no necesariamente de COVID. En estos momentos la amenaza mayor potencial es la gripe aviar, que está presente en aves, está presente en salvajes, en aves domésticas, en bovinos, en bisones. Ha habido casos en humanos, ha habido 30 y tantos ingresos en Estados Unidos, reportados, seguramente más, y una muerte ya. Pero por fortuna estos casos humanos han sido por contagio directo con los animales enfermos y no por contagio entre personas. Pero el virus puede mutar muy fácilmente y podemos tener un susto. Claro, hay una vacuna, habrá que hacer grandes esfuerzos para que la vacuna llegue a todo el mundo. No sería como el caso de la COVID, pero tenemos una situación en donde vamos a tener que estar muy bien preparados y contar con planes pandémicos para enfrentar riesgos así, en un momento en donde todo se ha debilitado, como lo hemos visto, por la salida de la OMS y el retiro de la ayuda oficial al desarrollo. Pienso que no hemos aprendido lo suficiente de la pandemia de COVID, no hemos internalizado las lecciones, no tenemos suficiente preparación pandémica, no hemos hecho el suficiente esfuerzo de inversión en atención primaria, en salud pública, en capacidades básicas para mejorar la operación del Reglamento Sanitario Internacional. Y hay una tendencia muy grande a olvidarse de las lecciones aprendidas. Entonces yo creo que es un momento muy complejo en donde hay que crear mucha conciencia, hay que insistir en una pedagogía social que entienda y reconozca el riesgo de una futura pandemia, los riesgos pandémicos, que tengamos mucha mejor preparación para responder y tener planes de contingencia para distintos tipos de emergencias sanitarias y que no podemos dormirnos en nuestros laureles pensando que pasó la pandemia y no va a repetirse otra pandemia en 100 años más. Pero desafortunadamente estamos viendo muchos factores que minan el esfuerzo internacional y, diría yo, como consecuencia, tenemos que hacer los países que sigamos dentro de la OMS, un gran esfuerzo para cerrar filas y no dejar que esto resquebraje la gobernanza mundial en salud. Entonces, de ahí la importancia que tiene el hablar de esto en múltiples foros, el señalar que esto no es un fenómeno lejano, esto nos está afectando directamente a quienes trabajamos en la cooperación internacional, particularmente en la ayuda humanitaria. Esto es un golpe mortal que afecta la acción todos los días, pero incluso afecta los riesgos a los que se enfrenta la gestión sanitaria al interior de un país o de una comunidad autónoma. Entonces, de ahí la importancia que tiene el referirnos a estas cosas. Yo me voy a detener ahí y dejar pues abierto a unos minutos de preguntas si las hay, comentarios, el que quiera intervenir. ¿Sí? Agradezco vuestro interés y vuestra participación y encantado de haber estado con vosotros aquí. Bueno, Daniel, al contrario, el placer es nuestro, ha sido un gusto escucharte y te agradecemos enormemente esta visión tan clara, tan nítida que aflora de tu experiencia sobre el impacto que ya está teniendo en la salud internacional y en la gobernanza del mundo. Así que muchísimas gracias por permitirnos tener este espacio que creo que siempre es enriquecedor. Muchas gracias. Académico como en la Escuela de Salud Pública. Encantado.